Hola, hola, bonita mañana, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos, como siempre, listos para llevarles este maravilloso programa llamado Palabra Cierta, siempre dispuestos a llevarles muchísimas herramientas que les permitan no solamente cuestionarse la verdad, sino que les permita ejecutar todo esto que aquí les brindamos para ser mejores profesionales, mejores personas. Créanme que un país educado es un país potente, es un país con más posibilidades y es justamente el compromiso que tenemos con toda Venezuela, porque esto está hecho a tu medida. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal, y la mía que es Zambrano Miguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios. Además, yo me disfruto muchísimo en leerlos, sobre todo esas muestras de cariño, porque estamos aquí para complacerlos y es justamente lo que hacemos todos los días. Etiqueta incluso a algún profesional que quiera ver a cada invitado en Palabra Cierta. Además, te recuerdo el código QR que está en pantallas para que lo puedas escanear y de esta manera descargues nuestra aplicación que es Televen Stream para que también disfrutes de nuestra maravillosa programación a la hora que quieras y donde sea. A ver, la seguridad no es un destino, es una cultura que se cultiva día a día, se construye en el corazón de nuestros hogares, se moldea en las aulas de nuestras escuelas y se fortalece en el pulso de nuestras empresas. En lugar de vivir con el miedo como sombra, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de abrazar una mentalidad proactiva de seguridad para la vida. Fomentar esta cultura es más que una simple tarea, es una prioridad. No se trata solo de tener planes y protocolos en papel, sino de infundir en cada individuo la convicción de que la vida es nuestro bien más preciado. Para lograrlo es crucial empoderar a los pilares de nuestra sociedad, como lo son la familia, los colegios y las empresas. Las familias son el primer santuario donde aprendemos. Al inculcar desde la infancia la importancia del autocuidado y la prevención, estamos sembrando las semillas de una generación más consciente. Los colegios, por su parte, deben ser espacios seguros que permitan a los niños y jóvenes desarrollarse sin temor. Esto significa ir más allá de los simulacros de emergencia, educando en primeros auxilios básicos y en la toma de decisiones prudentes. En el ámbito empresarial, los colaboradores son el motor que impulsa el éxito. Una organización que prioriza la seguridad de su equipo no solo cumple con la ley, sino que genera un entorno de confianza, lealtad y productividad. Cuando los trabajadores se sienten protegidos, su desempeño florece y el sentido de pertenencia a la empresa se eleva. El objetivo final es transformar la preocupación en tranquilidad y acción. Esto se logra al brindar conocimiento y habilidades prácticas. Ofrecer capacitaciones, talleres y simulacros continuos permite a las personas actuar con confianza y eficacia ante cualquier crisis. Desde saber cómo usar un extintor hasta practicar la reanimación cardiopulmonar, estas competencias no solo protegen a quienes las poseen, sino que pueden ser la diferencia crucial entre la vida y la muerte para un ser querido o un compañero. La seguridad para la vida es un compromiso que nos une a todos, es una invitación a que cada uno de nosotros seamos más conscientes en nuestro rol de padres, maestros, líderes o empleados. Esto, por supuesto, nos va a convertir en un agente de cambio. Al invertir en conocimiento y en la creación de entornos seguros, no solo protegemos a quienes nos rodean, sino que estamos construyendo una sociedad más fuerte, más preparada y, sobre todo, más tranquila. La verdadera seguridad no reside en la ausencia de riesgos, sino en nuestra capacidad para enfrentarlos con confianza y determinación. Para ampliar bastante este tema tan interesante, nos acompaña una experta en la materia. Ella es ingeniero de seguridad y salud, así que felices de recibir por primera vez acá en el estudio a Karen Pineda. Bienvenida, Karen. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Todo chévere? Excelente. Karen, hablar de seguridad muchas veces suele ser como engorroso porque la gente, más que anticiparse y más que estar preparada, siempre tienes temor. ¿Y será que, y si pasa esto, quizás puede ser eso justamente lo que nos aleje de tener normativas y sobre todo una buena comunicación? Es correcto. La mayoría de las personas no saben cómo actuar ante una emergencia y por esa situación es que no saben cómo responder. Si no están preparados, es más difícil hacerlo. Ahora, Karen, cuando no estamos lo suficientemente preparados, una acción mínima, sencilla, se puede convertir en un caos. Por supuesto, puede entorpecer, incluso puede empeorar la situación. Así que de eso estaremos hablando el día de hoy. Seguridad para la vida con Karen Pineda. Ya venimos con más de Palabra Cierta.
A buen entendedor, Para casi todo en la vida hay un refrán que expresa de forma concisa y memorable una verdad o un consejo popular. Por ejemplo, ese refrán que dice, más vale prevenir que lamentar. Una frase que enfatiza la importancia de tomar precauciones para evitar problemas o situaciones desagradables en el futuro. Es una máxima que se puede aplicar a casi cualquier aspecto de la vida, en la salud, las finanzas, el hogar, seguridad laboral, entre otras. Este refrán nos recuerda que la anticipación y la prudencia son herramientas poderosas. Al pensar en las posibles consecuencias de nuestras acciones o inacciones, podemos tomar decisiones más inteligentes que nos brinden tranquilidad y seguridad. Es una filosofía que nos invita a ser proactivos en lugar de reactivos. Así que ya sabes, más vale prevenir que lamentar. a buen entendedor, Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre la seguridad para la vida con nuestra invitada de hoy. Ella es Karen Pineda. Bienvenida nuevamente, Karen. Gracias, un placer. Mira, Karen, hablar de seguridad es hablar de un tema que es vital en la vida, ¿no? Es sumamente necesario, quizás. Recuerdo en la escuela que nos daban lo básico, ¿no? Miren, muchachos, hay que tener cuidado con esto. Aquí está el botiquín de primeros auxilios. Comenzar con el génesis para mí es fundamental. ¿Crees que en las escuelas y en los hogares la educación en cuanto a materia de seguridad está establecida, está presente? ¿La gente de verdad le presta atención a todo esto? Mira, existe una estadística por la Organización Mundial de la Salud que 7 de cada 10 personas no sabe cómo actuar ante una emergencia. ¡Wow! Y esto se debe lamentablemente a que este tipo de conocimientos no se imparte en los colegios o no se nos enseña desde que somos niños ni a lo largo de nuestra vida. Lo que trae como consecuencia que un adulto al momento de presentarse una emergencia no sepa cómo actuar. Ahora, en este caso tiene que ver muchísimo, obviamente, con el pensum educativo, ¿no? Quizás lo vemos grosso modo. Hay dos cositas puntuales. ¿Crees que se hace falta reformar quizás algo en el sistema educativo para implementar hasta una materia que se llame seguridad en el colegio, en la casa, para la vida, lo que sea? Sí, por supuesto. De hecho, en Seguridad para la Vida lo que hacemos es fomentar la prevención como cultura, hacerla como un hábito. Llevarlo hasta los docentes, a los colegios, a las familias y a las empresas también. Pero hemos formado una cantidad de docentes, en este caso 33 docentes pertenecientes a 11 colegios del Distrito Capital, llevando hasta ahora a los docentes. Okay. Sin embargo, yo creo necesario que luego bajemos esa información a los alumnos, para que aún así ellos son parte fundamental de la sociedad y serían los adultos del mañana que sepan actuar en cuanto a una emergencia, actuar con prevención. Karen, ya tocaste dos puntos importantes, ¿no? Uno, el hogar es indispensable, mamá, papá, el tío, la persona que esté cuidando al menor de edad, pero luego en el colegio prácticamente pasamos el resto del día, ¿no? Es prácticamente esa analogía con los colaboradores, pasan más tiempo en la oficina que en su casa. Es entonces indispensable que desde el hogar también ya se vaya implementando esta información básica de lo que es la seguridad. Sí, por supuesto. En el hogar lamentablemente no se maneja mucho esta información. Por ejemplo, en cursos donde he impartido, hay personas que no creen o no ven necesario, por ejemplo, tener un extintor en sus casas. No es parte de la cultura, sobre todo del venezolano, tener estas cosas de prevención, estos instrumentos, herramientas de prevención en el hogar. Quizás no tener tampoco un botiquín de primeros auxilios, no tener un detector de humo en su casa. Entonces la intención es fomentar esta cultura de prevención para evitar consecuencias negativas. Acabas de tocar un tema muy importante, ¿no? Infraestructura. Quizás hoy los edificios más modernos gozan de todo esto, vas a un centro comercial y goza de todo esto, pero estructuras viejas, entendiendo que aquí no teníamos quizás esa normativa, ¿qué podemos hacer allí? Porque además vemos un montón de edificios viejos, casas muy viejas, donde obviamente no existe nada de esto. Sí, por lo general los condominios residenciales pueden buscar información, capacitarse, buscar asesoría con los bomberos para generar este tipo de sistemas de prevención y extinción de incendios en toda la estructura, sobre todo las estructuras viejas. Como lo mencionas ahorita, las estructuras nuevas sí manejan este tipo de regulación, en los colegios también. En los colegios también se debe tener, por ejemplo, planes de emergencia, planes de evacuación, se deben estar capacitados todo el personal docente, incluso los alumnos también deben formar parte fundamental de los planes de emergencia. Hay planes de emergencia para instituciones educativas estipulados en una norma COVENIN, donde establece cuáles son los lineamientos para los planes de emergencia en estas instituciones que se deben implementar.
Karen, para seguir con las escuelas, porque además soy padre y nos interesa muchísimo seguramente a los televidentes también, ¿cuáles son los accidentes más comunes en una escuela, no? Sí, por ejemplo, el principal son las caídas. Las caídas. Tenemos también las fracturas, también tenemos las pérdidas dentales. Ok. Caídas, fracturas de piezas dentales, heridas quizás lo que comúnmente conocemos como raspones, Ok. o una herida abierta, pero también pueden ser heridas de fracturas en la cabeza, que el niño quede inconsciente por una caída. ¿Ataques de asma? Ataque de asma, Puede una pasar convulsión también, ¿no? también, una alergia a algún alimento. Y si los maestros no tienen ningún tipo de metodología, ni ningún tipo de información, entran en desespero y el desespero es el enemigo número uno de todo lo que tiene que ver con seguridad. Correcto. Mantener la calma es uno de los principales desafíos Ok. para atender una emergencia. Y es por esto que para lograrlo se debe formar y capacitar al personal docente, que son los principales respondedores para actuar en una emergencia. Ahora, ¿este personal docente es reactivo ante todo esto? ¿Lo recibe de buena manera? Me lo respondes en la próxima parte, ¿no? Porque si queremos, obviamente, un mejor país, una mejor sociedad, la seguridad es fundamental. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta y hablando de un tema súper interesante, seguridad para la vida, con Karen Pineda. Ella es ingeniera en seguridad, además especialista en la materia, y justamente hablábamos de la receptividad de los profesores, ¿no? Para continuar con todo el tema educativo. Hay receptividad, hay una intención de aprender y sobre todo de ejecutar. Yo siento que la responsabilidad de trabajar con niños es enorme y si hay compromiso debería haber también cierta apertura. ¿Existe? Sí, la receptividad hasta ahora con las personas que le hemos brindado formación y capacitación ha sido bastante positiva. Las docentes han manifestado que se sienten con mayor seguridad porque en la mayoría de los casos nunca han recibido este tipo de formación, sobre todo práctica. Las formaciones, en este caso nosotros brindamos, son con simuladores, donde ellas pueden practicar maniobras como RCP, maniobras de Heimlich, que es para el atragantamiento, correcto. Y entonces, maniobras para vendaje. Por cierto, puede ser muy común, Karen. Sí. Los niños comiendo algo Es una de común. las más comunes, el atragantamiento por Claro. algún alimento o por algún objeto. Wow. De hecho, mira, te comento, la historia de seguridad para la vida nace a raíz de una situación personal que tuve con mi bebé, Ok. quien a sus 8 meses se atragantó con un plástico. De verdad, yo no sabía qué hacer en ese momento, me paralicé por completo. Tuve ese miedo paralizante que te da el no saber qué hacer Claro. en ese momento. Sin embargo, bueno, yo actué metiéndole el dedo en la boca, la cual es una acción que puede empeorarla. Puede empeorar la situación. No puedes bajarlo más, ¿no? Correcto. Entonces, mi desconocimiento en ese momento pudo haberlo empeorado todo. Sin embargo, ¿qué decidí yo hacer a raíz de esta experiencia negativa? Porque posterior a eso vino una arveja en su nariz. Sí, entonces son situaciones a las que nosotros no estamos ni sabemos en qué momento van a No ocurrir. estamos exentos. Sino que yo tomé esa experiencia para capacitarme, prepararme en primeros auxilios, en atención de emergencias, esto sumado a mi preparación académica en seguridad industrial, y decidí compartir estos conocimientos, brindarle esta información que es tan importante hoy en día a las familias, a los hogares, porque quizás cuántas personas se le puede presentar una situación como esta y sencillamente no sabe cómo actuar. Se paraliza, se bloquea y lamentablemente no puede ayudar a la persona que está allí. Si esto lo llevamos hasta el hogar, Karen, más o menos son los mismos accidentes, ¿no? Puede haber también una lesión, puede haber un incendio, puede haber cualquier tipo de lesión por una caída. ¿Somos más conscientes en la casa o es prácticamente lo mismo que en los No, colegios? es básicamente lo mismo. De hecho, en la casa también tenemos, por ejemplo, los accidentes más comunes son las caídas, pero también son las quemaduras, Claro. son los incendios, la electrocución, sobre todo en los hogares donde hay niños pequeños que acostumbramos a dejar el cargador conectado, acostumbramos a dejar los niños cerca de la cocina, que es lo recomendable, mantener a los niños alejados Claro. de la cocina, sobre todo también las intoxicaciones por productos químicos, productos de limpieza, que también es común acostumbrar a trasvasar productos de limpieza y colocarlo en otro recipiente donde quizás un niño pueda pensar que es un líquido que se pueda consumir.
Es muy común también esto en los hogares, lamentablemente. Cuando hablamos de hogar, ¿qué pudieses tú aconsejar, Karen, no? Quizás como padre de familia, como cabeza de familia, papá o mamá, sería bueno buscar un especialista como tú y decir, oye, yo quiero una normativa básica para mi casa y que tengamos aquí un ABC para que el procedimiento pues facilite cualquier tipo de actividad donde podamos tener riesgos. Sí, por supuesto. Como te dije, nosotros tratamos de fomentar es una cultura, que la seguridad sea un hábito diario. Entonces, quizás en algunos hogares hay personas que no lo creen necesario, pero sencillamente vamos a actuar desde la prevención. Vamos a recorrer mi casa, tu casa, durante 2 minutos y qué puedo ver, cuáles son las situaciones de riesgo que en algún momento puede ocasionar un accidente, una ventana que no tiene seguro. Hay niños pequeños, claro. Productos químicos. El baño, las escaleras, los baños donde se almacenan recipientes con agua destapados, un niño entra. Lamentablemente han ocurrido también muchos accidentes por ahogamiento. La piscina, ya te iba a decir, por supuesto, también. Es un riesgo enorme, ¿no? Entonces, ir más allá, convertirnos en ese detective de nuestro hogar, ver cuáles son las situaciones que pueden ocasionar un accidente y, por supuesto, corregirlas, prevenir, capacitarse, buscar información. Buscar un especialista que vea más allá de cuáles son le haga un diagnóstico. Nosotros hacemos diagnóstico, formación y seguimiento de todas estas dificultades o quizás que presente la persona, bien sea en el hogar, en el colegio o en una empresa, para hacer de la cultura de seguridad un hábito diario. Sabes que una vez me contrató una transnacional muy importante acá en Venezuela para hablar de comunicación, ¿no? Yo pensaba que lo iban a enfocar en oratoria de alto impacto para presentaciones, y no, era justamente comunicación efectiva, porque el jefe de seguridad decía, de seguridad industrial, que la mayoría de los accidentes, sobre todo laborales, es por desinformación o por no comunicar bien las normas. Y yo decía, oye, de verdad que tiene mucho sentido, sobre todo cuando hay maquinaria pesada. Gira a la derecha, hacia atrás, no gira a la derecha y hacia adelante. O sea, la gente a veces no lee, la gente no escucha y es ahí donde vienen los accidentes, sobre todo laborales. Sí. En este caso, por ejemplo, es necesario siempre la formación. Yo siempre voy a abogar por la formación en el caso de los colaboradores, que generalmente reciben sus charlas, inducción, capacitación, pero que muchas veces se vuelven tediosas, aburridas. Lo ideal es brindarle práctica a estos colaboradores de manera de cómo prevenir, cómo actuar, cómo hacer de la seguridad algo cotidiano. Y esto es lo más importante, ¿no? Hablabas de la calma, y con la calma quiero recordar rápidamente a mi hermana. Mi hermana vivió 4 años en Chile. Y recuerdo que la primera vez que la visité no tembló menos de 4 veces, y mientras yo estaba todo ansioso, ella estaba como que, ¿qué pasó, hermano? Cuéntame. O sea, la cultura también se genera muchas veces cuando tenemos un riesgo inminente, ¿no? Que está allí de manera constante. Sí, mira, la calma no es algo que, digamos, tú lo vas a aprender de hoy a mañana, pero sí es algo que se practica. Es una orden que tú le das al cerebro a medida que tú vas aprendiendo, formándote. Ya el cerebro va haciendo esa situación, la va haciendo cotidiana y no la va a ver como una amenaza. Claro. A medida que tú vas practicando, recibiendo información sobre algunas situaciones que se puedan presentar, ya el cerebro lo va asumiendo como algo cotidiano, y en el momento de presentarse la emergencia, tú debes primero respirar profundo, darle la señal al cerebro de que puedo actuar, lo puedo resolver, estoy en control, y luego actúo para no empeorar la situación. Karen, volviendo al tema empresarial, corporativo, ¿crees que todas las empresas, si se abocan al tema de la seguridad, son conscientes de? Lamentablemente no. Quizás hay un déficit bastante fuerte en el área de la seguridad empresarial. Sin embargo, pues vamos en crecimiento de hacer de que la seguridad en las empresas también se vuelva cultura. Hay unas empresas que solo lo hacen quizás por normativa, por ley, por cumplir, o en algunos casos lo pueden ver como un gasto. Pero la seguridad va más allá, es una inversión que le va a traer beneficios a largo plazo, una mejor reputación y una mejor tranquilidad en su entorno laboral. Cuando hablamos de seguridad, ¿cuál es el mejor consejo que le podemos dar a las personas que están en casa? ¿Qué es eso que deben hacer a partir de ahora? Entendiendo que es prevención. No es estar todo el día con ese miedo de y seguramente ahora va a pasar esto y va a pasar esto, porque lamentablemente también atraemos esas cosas. Exacto. Bueno, mira, la seguridad yo digo que es volverla un hábito. La seguridad no es solo normas. Quizás mucha gente cree que la seguridad es solo en las empresas, en las industrias. No, la seguridad la volvemos un hábito cotidiano desde el hogar. Le hacemos un hábito
en el día a día, en cómo nos comportamos cuando salimos en la calle, cuando vemos, cuando cruzamos un rayado, cuando vemos a un peatón que no está respetando la luz del semáforo o algún chofer en algún vehículo que tampoco está respetando. O sea, la seguridad es un hábito cotidiano que va desde lo más sencillo quizás hasta lo más complejo. Entonces, mi recomendación sería hacerlo un hábito y tener la prevención como cultura en general. Y la información definitivamente es poder. Por supuesto. Karen, para despedirnos, ¿dónde la gente puede ubicarte? ¿Dónde la gente puede escribirte? Y, por supuesto, conocer más de este interesante tema. En mis redes sociales, Instagram, Seguridad para la Vida, donde podrán encontrar información de valor, tips útiles y prácticos de seguridad en la vida cotidiana, de primeros auxilios, atención de emergencias, prevención de incendios, entre otros. Bueno, muchas gracias por esta visita. Gracias a ti, un placer. Bueno, nos despedimos por el día de hoy. Recuerden, es mejor prevenir que lamentar, así que cuídense mucho, pórtense bien, Dios les bendiga. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao.